Bueno, ha llegado este día tan esperado y la verdad que el tema le queda perfecto. Herodes, un hombre terrible, ¿no? Encaja perfectamente de lo que estamos viendo como hombres terribles, y realmente agradecerle a la comisión, porque si no hubiera sido también por este estudio, no hubiera conocido los entretelones, más allá de lo que podemos ver en la palabra de Dios, la historia de Herodes. Y elegí el principal, en el sentido de que es el grande, porque Herodes, desde que comienza la historia, digamos en Mateo 2, ahí comienza la historia de Herodes y después se extiende con los hijos, y después esas sí son historias un poco más conocidas, pero realmente lo que hizo Herodes el Grande no está en las Sagradas Escrituras, y sí en la historia a través de los historiadores como Flavio Josefo. Entonces me fui a conocer un poco la historia para poder compartirles en esta mañana. La verdad que de dónde nació no hay datos, pero sí de los padres. Su padre, el nombre era Antipater, nació en Idumea, descendencia de Edom. Y su madre, el nombre Cipros, una princesa árabe de los nabateos y de un reino muy rico que también incluía a la ciudad de Petra, para ir poniéndonos y conocer un poco la historia. O sea que, para remarcar, no era judío. Y su padre era muy astuto. En ese tiempo era un gobernador de Edom y siempre buscó el favor del Imperio Romano. En ese tiempo los judíos estaban atravesando una situación interna muy difícil como nación. No se ponían de acuerdo entre sí, ya había sido destruido el templo, o sea que había bastantes problemas internos en el pueblo judío. Había sido destruido el templo por Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Y así que los romanos nombraron a Antipater procurador de Judea, y a Herodes como tetrarca de Galilea. Estamos hablando más o menos 47 años antes de Cristo. Y en un momento, pasado un par de años, muere su padre envenenado. Era algo casi común en aquellos tiempos, el envenenamiento. Y años más tarde, el emperador Augusto extiende el territorio de Herodes hasta incluir toda Palestina. Y así llega a ser rey de los judíos sin ser judío por el año 37 a.C. Con esta situación, al no pertenecer a la raza judía, seguramente enfrentó muchos conflictos, dificultades para mantenerse en el puesto. Por eso, para suavizar un poco la situación, siempre astuto él, conoce a Marianne, que es la que fue su esposa, y ella pertenecía a la última descendencia de las familias que había gobernado Israel. Porque, bueno, siempre hubo dispersación y todo eso, entonces por eso remarca que era una de las últimas familias que quedaban. Así que antes que los romanos también se hicieran cargo, porque ellos tuvieron, los romanos, influencia en el pueblo judío. Y con su esposa, Marianne, tuvo 3 hijos y 2 hijas. Y cuando sus hijos crecieron, empezaron los celos y la paranoia de lo que querían quitarle. Él pensaba que le querían quitar el trono. Y ahí es donde comienza la trama siniestra de este personaje. Obsesivo que mató a sus 3 hijos.
Después mató a su propio cuñado, o sea, el hermano de ella, a los tíos, a su suegra. Realmente no quería nadie a su alrededor porque todo era temeroso porque tenía miedo de que le quitaran su lugar. Pensaba que todos conspiraban contra él. Eso es un poco lo que la parte siniestra, ¿no?, de este personaje. Y no dudaba en derramar sangre, era despiadado, cruel, y también empleaba la tortura para arrancar confesiones de cualquier sospecha. Y después, que ya no le quedaba a nadie de lo que era el entorno familiar, él tuvo muchas otras mujeres, tuvo esposas, dice que tuvo más de 10, y también concubinas. La poligamia realmente para el pueblo judío era escandalosa, de este rey que ellos tenían. La vida desenfrenada lo llevó a tener enfermedades que después, con el tiempo, se vio afectada su salud. Y estos son, en líneas generales, un poco el entorno de él para que lo conozcamos. Pero también tuvo logros. Se destacó por su eficaz gestión administrativa, por el empuje con obras que le dio a Judea, y el pueblo, por supuesto, no le creyó a él. Hasta que vieron los materiales que empezó él a tener para volver a reconstruir el templo, que como que quería tenerlos ahí tranquilos, complacerles en ese sentido, más allá de que él no creía en Dios. Y así fue que le dio mucho esplendor a toda Jerusalén y a sus alrededores, la transformó en palacios con grandes edificios al estilo romano. Construyó teatros, anfiteatros, hipódromos, fortaleza, jardines, acueductos, y todo le dio esplendor y lujos. También hizo monumentos con su nombre, y realmente lo caracterizaba su ambición y lucha de poder. Él hacía ostentación de ser príncipe de la cultura greco-romana. Buscó siempre relacionarse con griegos, con los romanos, con gente influyente, con cultos, gente importante, con filósofos. Cuanto mejor título tenían, él estaba bien por tener ese tipo de gente a su alrededor. Y siempre su palacio estaba con gente destacada para hacerse ver, porque realmente era una persona muy ostentosa. Y después él también se encargaba de organizar las luchas de los gladiadores y otros juegos que terminaban con muerte, y las festejaban con fiesta y excesos. El pueblo judío consideraba estas luchas de inmorales porque entendían que el Altísimo da y quita la vida. Y así Herodes demostraba verdaderamente poco respeto por las costumbres y leyes de la religión judía. Su tiranía y crueldad fueron un problema para el pueblo en todo su reinado. Y ya en el final de sus años, y lo mal que la pasaba por los dolores, por las enfermedades, por la promiscuidad, o sea que estaba bastante afectado, siguió siendo terrible. Y ahora sí vamos a pasar a la lectura de Mateo 2. Es la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos les dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí vamos en una parte con la lectura, y pensemos en esa escena. Me imagino a Herodes cuando escuchó la noticia que llegaron de lejanas tierras una casta de magos del oriente y le preguntaron, las preguntas que le hicieron, ¿no? Seguramente lo turbó, como dice en el versículo, se agitó, se alborotó. En un momento pensé cómo él se relacionaba con gente importante que esta vez no vinieron a ver todo lo que él hizo en Jerusalén, sino buscaban al niño, al rey de los judíos que había nacido. Cuando Jerusalén también dice, juntamente con él se turbó. Es porque yo pienso que cuando dice que la gente también se turbó, dice que la historia, que se sintieron amenazados, porque ya conocían la paranoia de cuando Herodes se alteraba o cuando algo no le gustaba, siempre terminaba en un hecho de sangre. Y en el versículo 4 dice que convoca a los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y le confirmaron que era una profecía de más de 700 años. Y la palabra, si bien no hace mención, ¿por qué los líderes actuaron de esa manera? Porque lo único que dice la palabra es que ellos dijeron: sí, esta es una profecía, que hace muchísimos años que estaba ya escrita. Y yo digo, si los líderes religiosos se acomodaron, o tuvieron también, estaban tan temerosos, o se acomodaron al gobierno, ¿no?, de turno. Como que uno ve que realmente es como que se quedaron ahí quietos para no alborotar la situación más de lo que se había puesto Herodes. Y dice que la atención es que los magos recorrieron muchísimos kilómetros de lejanas tierras para ver al niño. Y en los versículos 7 y 8, Herodes finge interés, por eso lo llama en secreto, lo hizo para calcular la edad,
los magos no estuvieron en el pesebre. Pasó un tiempo hasta que llegaron a conocerle, como dice en el versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño. Eso es también para que lamentablemente muchos creen que estaban presentes en el momento de cuando fueron los pastores a ver donde estaba en un pesebre el Señor Jesús que recién había nacido. Ellos llegaron mucho tiempo después. No dicen cuánto, pero sí se sabe que fueron tiempo después. Y en el versículo 12 quiero resaltar que siendo avisados por revelación en sueños, para que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esa palabra, por otro camino, yo pienso que cuando uno conoce al Señor, como pasó con ellos, que fueron, le adoraron, se postraron y le entregaron todos los presentes, la importancia de que también nos debe pasar a nosotros. Tomamos otro camino y eso es más maravilloso cuando tenemos un encuentro con el Señor. Y el Señor también, Dios también los protegió, por eso tuvieron esa revelación en sueño. Y para no hacer, por supuesto, si habían escuchado esas otras voces, hubieran tomado el camino equivocado y no le hicieron caso a un perverso como era Herodes. Es maravilloso ver la protección divina que tuvo sobre ellos también. Y ahora sí quiero pasar a la matanza de los niños, en el versículo 13, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Después que se fueron los magos, un ángel del Señor también protege a José, a María y al niño y se refugian en Egipto. Y dice que se queden ahí hasta que él les diga. Pero Herodes termina enojadísimo por ser burlado. Por eso mandó a matar a los niños de Belén y a sus alrededores. Todos menores de 2 años. Se cumplió también la profecía, como dice, de Jeremías 31:15, que dice, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Qué final tan desgarrador, matar inocentes. Era tal su soberbia que no le importaba absolutamente nada. En el Salmo 73, 6 al 8, que habla del destino de los malos, dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. En el versículo 17b dice, comprendí el fin de ellos. Y el 18, ciertamente los ha puesto en deslizadero, en asolamiento los hará caer.
La verdad que la ambición y la lucha de poder los viste de arrogancia y terminan sus vidas miserablemente como fue la muerte de Herodes. Como conclusión, desde que el mundo existe, el hombre se rebeló contra su creador y fue en todos los tiempos, así como Faraón, Herodes, Hitler, son los prototipos de opresores que asesinaron a tantos inocentes. Hoy, en nuestros tiempos, tenemos leyes que van en contra de la voluntad de Dios, las nuevas ideologías de la sociedad, la ley del aborto, los abusos, que quedan marcas imborrables en los niños. Todos sabemos que estamos viviendo en un mundo pecador, sin valor, sin respeto, sin temor. La ausencia de Dios es tan grande que nos debe preocupar. Cada una de nosotros podemos influenciar para ayudar, para que no haya un Herodes en las familias, o un tirano, como yo digo, ¿no? Porque son soberbios, iracundos, inseguros, cobardes, violentos. ¿Cuántos y tristes casos hay hoy en día en las familias con estos casos que aún, y tristes casos que se dicen haber conocido al Señor y hay muchas dificultades en las familias hoy en día. No están haciendo las cosas que Dios quiere y por eso nosotras como mujeres tenemos una herramienta poderosa que es la intercesión. Nuestra oración debe ser sin cesar, porque debemos cuidar nosotros las bases de la familia, para que haya una familia sana, y si no tendremos una sociedad enferma, como la que estamos viendo. Seamos ejemplo, como lo fue Eunice y Loida, madre y abuela, dos mujeres que acompañaron en el crecimiento de Timoteo, un siervo de Dios. Y la pregunta que yo me tendría que hacer es, ¿estoy siendo de influencia a otros? Cada una tiene un propósito por el cual Dios me eligió. Pidamos sabiduría de lo alto para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, y que nuestra luz con el ejemplo sea para otros, para poder bendecirlos y puedan ellos conocer al Señor Jesús con sus vidas para que sean transformadas. Cuando yo digo que los tiempos son malos, verdaderamente los tiempos son malos. Y estamos viendo tristemente que cada vez se corrompe más la sociedad. Y uno dice, y bueno, ¿yo qué puedo hacer? Si el mundo está, la frase que a veces decimos, podrido, ¿no? Queda feo, pero es así. Y puedo hacer desde mi lugar, cada una de donde Dios nos puso, podemos ser ese granito de arena, de interceder, de poder influenciar, que esa es la idea, poder bendecir y ayudar a las familias, porque es donde el enemigo siempre va a querer ir, atacar, socavar, y en los jóvenes, quien no tiene un sobrino, un nieto, alguien para aconsejar, donde el enemigo está verdaderamente atacando a dos manos, porque él no descansa, no se toma vacaciones. Yo no digo que la vida que Dios nos dio debe ser triste, al contrario, pero debe ser bien aprovechada, porque hay cosas que nos gustan, necesitamos distraernos, pero hay tanta aflicción en estos últimos tiempos que creo que también es tiempo de relegar esas cosas para ocuparnos, porque hay mucha escasez
de intercesoras. Si bien la obra del Señor es grande, hay mucha necesidad, pero si todas tomáramos ese compromiso de orar sin cesar, como dice la palabra, porque uno puede enriquecerse y está perfecto y nos hace bien y lo debemos hacer, la palabra, para llegar a alcanzar la dirección, la guía del Espíritu, pero la oración también es la otra herramienta útil que Dios nos ha dejado, y para seguir clamando por este tiempo de tantas luchas y tantas dificultades. Al menos nosotros por este tiempo lo estamos notando en los jóvenes y en el estrago que está haciendo. Y ahora que se viene nuevamente este tiempo, donde el enemigo aprovecha más, y todo lo que se está haciendo, ¿no? Lo que se está abriendo y liberando. Dios quiera que nos ayude y que nos bendiga para estar aprovechando bien el tiempo. Con esto cierro la historia de este personaje que seguramente no tuvo una familia que lo acompañara, porque obviamente no era judío, no creían en Dios, pero nosotros nos llamamos como país que creemos en Dios, pero mi versículo que me acompañó siempre es el de 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y me buscara, y si le buscamos realmente, si clamamos al Señor, Él se va a inclinar y nos va a escuchar y va a bendecir y va a sanar nuestra tierra que tan enferma está como fue la vida de Herodes. Gracias, queridas hermanas.